Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de factores muy importantes para las organizaciones de hoy en día. Lo primero que debemos recordar es que las organizaciones se componen de seres sociales. Hoy por hoy hablamos de organizaciones saludables. ¿Qué quiere decir esto? Son lugares que promueven el absoluto bienestar de sus colaboradores, no solo en lo emocional o en lo físico, en los entornos, sino que también los movilizan a tener prácticas que aporten significativamente y sobre todo positivamente en su salud. ¿Qué genera esto? Pues no solo trabajadores felices, hoy hablamos mucho del concepto de felicidad, sino de empresas muy productivas con personas haciendo lo que les gusta en pro de ellos y de la organización. Recordemos y es muy importante que tengamos en cuenta que en la actualidad hablamos mucho del estrés en el trabajo y que eso se nos volvió un reto para todas las organizaciones. Entendemos hoy que hay agentes externos, internos dentro de las organizaciones que afectan la salud de nuestros colaboradores. Es muy importante reconocer que el estrés es algo que está presente siempre en las personas, que puede ser positivo, puede ser negativo, pero la manera que ellos tengan o los colaboradores para afrontar estas dinámicas, estos agentes estresores son los que los va a llevar a impartir cosas positivas en las organizaciones. Tenemos que tener muy presente hoy por hoy que existen empresas saludables, colaboradores saludables y por lo tanto organizaciones saludables. Hay empresas que obviamente impactan positivamente con buenas prácticas, haciendo énfasis mucho desde el ingreso de sus colaboradores para tenerlos en un camino que les permita movilizarse, crecer y desarrollar, donde les fomenten que tengan recursos sociales, redes de apoyo, etcétera, etcétera. También pues obviamente tenemos que tener en cuenta que contamos con empleados que pueden ser altamente saludables, que sean resilientes, que nos generen confianza, que tengan un nivel de empoderamiento que nos sirva como organización, que sean eficientes, altamente positivos, y eso pues va a generar en nuestras organizaciones que exista un alto rendimiento, un reconocimiento y sobre todo pues responsabilidad con el entorno y con la compañía. Vamos a hablar hoy puntualmente de dos modelos que aportan significativamente a las organizaciones. Número uno, modelo red. El modelo de recursos, emociones, experiencias y demandas. Como su nombre lo dice, habla de los recursos con los que cuenta el colaborador, las demandas que tiene el colaborador y cómo las emociones y las experiencias o la interacción que hay entre eso ayuda al afrontamiento en los colaboradores. Si bien es cierto, un colaborador dentro de una organización tiene unas demandas que pueden ser las tareas, demandas sociales, demandas organizacionales, que se pueden pensar como ejemplo la sobrecarga laboral, la inseguridad que tienen, conflictos que tienen con su rol, no poder desarrollarse en las tareas que emplean, pero también tienen unos recursos que puede ser, por ejemplo, pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Esos recursos pueden ser la autonomía que tienen para desarrollar alguna tarea, el feedback que le proveen sus pares o sus líderes para saber si van por el buen camino, el apoyo social que tienen sus compañeros de trabajo, el reconocimiento que ellos sienten de las personas con las que trabajan, el poder tomar decisiones. Entonces, esa interacción que tienen los colaboradores frente a esos recursos que tienen ellos, que como lo decía anteriormente, pueden ser intrínsecos, que pueden ser denominados por la autoeficiencia, la eficacia, la motivación, pero también que van apalancados por las demandas que tienen, que es nuestro día a día, la carga laboral, cómo me siento, y esas emociones que ellos les imprimen, esas experiencias para ellos sopesar esas cosas, son los que les permiten a los colaboradores pues poder afrontar todo este tipo de cosas. Recordemos que para los colaboradores dentro de este modelo hay dos tipos de amenazas, las que son amenazantes y las que son retadoras. Las demandas amenazantes son aquellas que ellos sienten que los destruyen, que son negativas, que les producen emociones negativas, que son dañinas. Por el contrario, las demandas retadoras son las que los promueven, los movilizan, los ayudan a desarrollarse y por lo contrario generan temas positivos.
Dentro de este modelo hablamos de dos cosas que son muy importantes. Por un lado, se estudia el malestar psicosocial, como el estrés, tener adicciones en el trabajo, la forma en la que yo enfrento las tareas, pero también podemos revisar la satisfacción laboral, que es cómo ellos sienten la satisfacción, si son positivos, si están empoderados, si tienen rol de liderazgo. Dentro de este modelo, obviamente está determinado no solo por los agentes laborales que yo tengo en mi organización, sino entre los recursos personales que yo como individuo llevo. Entonces, es importante que tengamos en este primer modelo súper claro que muchas veces los niveles estresores que hay en las organizaciones o este modelo nos lleva a terminar que tenemos dos cosas. Por un lado, las demandas en nuestro trabajo, por otro, los recursos personales y la combinación que tenemos en eso o cómo afrontamos las cosas para determinar y poder salir adelante con el trabajo. Ahora vamos a hablar de otro modelo que también es altamente importante en las organizaciones hoy en día y es el modelo vitamínico. ¿Por qué considero que es importante? Como su nombre lo dice, es muy elusiva a las vitaminas, pero ¿qué son las vitaminas? Las vitaminas son esas sustancias que se consiguen o que se encuentran en los alimentos y que son importantes para nuestro cuerpo. Nos ayudan a nuestro fortalecimiento celular, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, al desarrollo normal de todas nuestras funciones fisiológicas. ¿Y por qué es importante? Y porque llevamos este modelo a las organizaciones. Así como las vitaminas son importantes para las personas, seguramente ese tipo de vitaminas que tienen que ver con las organizaciones o con los trabajadores, pues también son importantes. Aquí quiero hacer anotación muy importante a que existen vitaminas que obviamente tienen un efecto positivo de manera constante, pero hay otro tipo de vitaminas que hasta que llegan o suplen la necesidad que queremos, generan un decrecimiento. Entonces tenemos que entender que las vitaminas son importantes, pero que solo unas son importantes en el transcurso del tiempo. Otras, por el contrario, cuando suplimos esa vitamina o sustancia, como le queramos decir, la tenemos que dejar. Pero que es el modelo, obviamente, vitamínico, es un modelo, obviamente, muy apalancado al tema de la salud mental, porque nos ofrece los beneficios que nos ofrecen las vitaminas. Es importante tener en cuenta que este modelo se sustenta en las dimensiones del placer y la activación, y en la combinación de este o de estas dimensiones es que podemos saber cuál es el eje que tenemos en la salud psicosocial. Este modelo se sustenta entre, obviamente, la activación y el placer y la combinación de esas que nos puede generar entusiasmo, nos puede generar relajación o por el contrario una ansiedad o lo que no quisiéramos que tengan nuestros colaboradores que es una depresión. Este modelo, como lo decía anteriormente, genera una serie de vitaminas o de agentes que se pueden denominar como vitaminas que aportan significativamente al trabajador. Dentro de este modelo podemos encontrar la oportunidad que tienen las personas para el control, la oportunidad que tienen los colaboradores para usar las habilidades. Recordemos que las habilidades son todas esas cosas positivas que nos tienen que entregar los colaboradores, la formación de las metas dentro de la organización, cuando también tenemos variedad de nuestras tareas, cuando existe una claridad ambiental, cuando hay un salario justo, cuando nos sentimos como los colaboradores seguros dentro de nuestra organización, donde tenemos una posición que es valorada y reconocida. Recordemos que todos los seres, por el simple hecho de ser seres sociales, necesitamos ser reconocidos, cuando tenemos una debida supervisión por parte de nuestros pares, nuestros líderes, cuando tenemos una perspectiva en nuestra carrera, cuál va a ser nuestro desarrollo dentro de la organización y cuando nos sentimos en equidad. Entonces, como lo decía y como les hablaba de las vitaminas que nos promueven un desarrollo en la organización, estamos en efecto constante tener un salario justo, sentirnos seguros, tener una posición o un reconocimiento el cual sea valorado, que nos supervisen de la manera adecuada y nos introduzcan en el camino que queremos estar, tener un desarrollo o una perspectiva de un plan carrera, tener la equidad. Eso siempre tiene que estar presente en los colaboradores. Por el contrario, las que llegan a un tope y ahí ya pues obviamente generarían un decremento son, por ejemplo, tener oportunidad de relacionarse con otras personas, la claridad ambiental, la variedad en las tareas, tener las metas claras y obviamente la oportunidad de usar nuestras habilidades.
Es importante que dentro de este modelo vitamínico tengamos presente que obviamente los individuos o las personas que obviamente promueven o se desarrollan dentro de las organizaciones, por decirlo de una mejor manera, tienen obviamente unos efectos. Cuando tenemos dentro de la vitamina del control de personal la autonomía, que exista una completa participación, en la varia, obviamente que existan cambios en la tarea, cuando yo como colaborador puedo promover las cosas, la forma de hacer las cosas en las organizaciones, la seguridad física, entonces pues, obviamente no tener peligro, todos los temas de salud y seguridad en el trabajo, la claridad ambiental, entonces tener los requisitos del rol claro, saber qué es lo que espera de mí la organización, que me den retroalimentaciones de cómo hago las cosas, los famosos feedback, la supervisión de apoyo, entonces es tener presente que yo tengo a alguien que me ayuda. Entonces, como lo decía anteriormente, en estos dos modelos, el modelo red que lo expliqué de primeras y el modelo vitamínico, son dos modelos altamente importantes en las organizaciones. Como el uno, pues porque obviamente nos ayuda a saber qué ajustes o desajustes pueden tener las personas teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas, que son los recursos con los que cuenta la persona, las demandas que tiene la persona en la tarea y cómo articula eso mediante las emociones y las experiencias. Y el segundo, que es el modelo vitamínico, es cómo esta serie de vitaminas, por decirlo de esta manera, aportan significativamente a la salud emocional de los colaboradores. Quisiera cerrar, pues, recalcándoles que hoy en día las organizaciones se componen de personas con alta variedad, o los seres, digamos que las organizaciones tenemos que tener toda una paleta de soluciones para nuestros colaboradores. Uno se motivan de una manera diferente que otros y por eso es que tenemos que estar ahí como gerentes de recursos humanos muy pendientes de qué es suplir la necesidad de mi colaborador. Porque si yo tengo un colaborador feliz, por supuesto va a tener un ambiente de trabajo feliz y sobre todo una organización altamente productiva. Muchísimas gracias. Hasta luego.